Hola chicos, hola chicas. Ay, sí. Hoy les voy a presentar uno de los primeros capítulos de Psicopolítica de Byung-Chul Han. Este libro empieza primero dando un poco la aproximación de lo que es lo que él llama la explotación de la libertad. ¿Por qué? Porque dice que en la sociedad neoliberal actual la libertad ya no se ve un deber como si era antes, así como debe ser feliz o debe ser libre, sino como un poder hacer. Y este poder hacer hace que la coacción sea más interna de los sujetos que una coacción externa. Ya no es una cuestión que se le dé al sujeto la libertad, sino una cuestión que casi que él va construyendo por sí solo, siendo un poder hacer muy de él mismo, sin tener que ver como su contexto u otras personas. ¿Esto por qué pasa? Porque en cierto sentido hoy la vida del sujeto se vuelca en el trabajo. Y eso hace que el sujeto ya no sea un trabajador de una empresa, sino que el sujeto considera su trabajo o considera su vida viéndose a sí mismo como un empresario, viéndose alguien que tiene todas las herramientas, que tiene todas las posibilidades para como llegar más alto o en este caso ser más libre. Entonces, ¿qué pasa? Que el neoliberalismo toma esta idea que el sujeto tiene sobre sí mismo y sobre sus capacidades y sobre lo que él entiende como libertad y explota esto ofreciendo la libertad al sujeto. Más adelante vamos a ver un poco más de eso en profundidad. ¿Y qué pasa? Que esta libre competencia que existe en el neoliberalismo no es más que una relación del capital consigo mismo, no es más que el capital reproduciéndose cada vez más. Entonces no es una libertad del sujeto como se pretende, sino una libertad del capital. Después habla de lo que es la dictadura del capital, que está haciendo como esta revisión muy rápida de Marx, que habla de que en un momento habría una contradicción entre fuerzas productivas y relaciones productivas, que sería superada por la revolución comunista. Esa era como la teoría muy a grandes rasgos. Acá explica que no fue superada por la revolución comunista, sino por la mutación del propio capital en neoliberalismo, que logró equilibrar estas contradicciones y mantenerse a flote. Entonces, ¿qué pasa con el neoliberalismo? Como veíamos, este sujeto como empresario se vuelve un sujeto como una ilusión de proyecto de sí mismo, como que él puede hacer lo que él quiera con su vida y con su cuerpo y con su alma. Esto se vuelca en una autoproducción ilimitada del sujeto sobre sí mismo. Pasa que esta idea de subir y de triunfar va a generar un aislamiento individual donde a causa de la competencia, a causa de la meritocracia, ya no hay un nosotros político, ya no hay una comunidad, una colectividad, y el sujeto básicamente se salva a sí solo, y las relaciones que tiene con los demás sujetos son utilitaristas, son solo para llegar a un fin, no hay relaciones como sinceras. Entonces, ¿qué pasa? Que la lucha ya no es una lucha de clases, como se pretendía, es una lucha consigo mismo, es algo que pasa con una agresividad hacia sí mismo, porque el fracaso se ve como un fracaso individual, como algo vergonzoso y algo humillante, que del cual el sujeto es el único culpable. Entonces ya no tenemos este sujeto revolucionario, potencialmente revolucionario, sino que tenemos un sujeto depresivo, un sujeto que vive en esta constante pugna interior. Entonces el capital se vuelve esta nueva forma de subjetivación. ¿Por qué? Porque además todas las necesidades que tiene el capital, que tiene para producirse a sí mismo, las hace propias. Sentimos las necesidades del capital, la necesidad de consumir, la necesidad de surgir, la necesidad de producir, como una necesidad totalmente propia. ¿Qué pasa? Esto se combina mucho con la dictadura de la transparencia, dada por la globalización y mucho más importante por la tecnología digital que existe hoy en día. ¿Qué pasa? Que la libertad y la comunicación ilimitada se vuelve control y vigilancia total. ¿Por qué? Porque él plantea esta idea de panóptico digital, donde el sujeto tiene una construcción activa en este panóptico digital. ¿Por qué? Porque se exponen voluntad propia, exponen sus datos, exponen su vida, exponen todo lo que ellos son, un tema de necesidad casi, de dependencia, no porque alguien les diga. Entonces, este gran hermano ya no hace el trabajo de vigilar, ya no se necesita un agente secreto para vigilar a alguien, sino que el trabajo es de los mismos reclusos del panóptico. Entonces, la transparencia se vuelve un dispositivo neoliberal donde el ciudadano ya no es un ciudadano, sino que es un consumidor en el neoliberalismo. Ya no vota por una idea política, vota por lo que le puede ofrecer un candidato casi como un producto. Entonces, el Big Data implica una crisis de libertad, implica que el comportamiento que nosotros tenemos se vuelva predecible, se vuelva controlable,
a quienes ostentan los datos que nosotros mismos entregamos, haciendo de nosotros un número y haciendo de nosotros una tabla de probabilidades básicamente que se puede usar en pos del neoliberalismo. Esto nos lleva a una psicopolítica digital donde el conocimiento y la dominación está en la psique, no en el cuerpo. Más adelante vamos a entrar en eso. Se busca controlar todo lo mental, toda la psique, hacer un psicoprograma tanto individual como colectivo. Esto hace que ya sea el fin de la persona y la voluntad libre, porque ya no hay una voluntad libre como tal, sino que solo seguimos las reglas que nos va imponiendo este mismo neoliberalismo y esta misma idea de transparencia y de libertad. Y habla de la digitalización como nueva religión, habla de que el me gusta es el nuevo amén, de que Facebook es el nuevo confesionario, de que somos tan devotos de la digitalización como pudimos haberlo sido antes del cristianismo. ¿Qué poder existe en esta sociedad? Un poder inteligente. ¿Por qué? Porque acá la dominación es ofrecida como libertad. ¿Qué queremos decir con esto? El poder inteligente del neoliberalismo actúa silenciosamente. No es una coacción, no actúa para obligar al individuo y no se opone a la libertad, sino que al contrario, se ofrece como ella. Estudia la libertad y dice, yo soy la libertad y esto es lo que te doy. Entonces actúa para complacer al individuo. El sujeto ya no es sumiso, ya no le controlan el cuerpo, pero le controlan los gustos y lo hacen un sujeto dependiente. Al sujeto le gusta en esta posición. Entonces, el neoliberalismo de este capitalismo del like explota las emociones positivas y te hace adicto a ellas a partir de sus herramientas y sus mecanismos, que da una libre elección, pero no es una elección libre, es elección a partir de lo que te ofrece el neoliberalismo. Y lee y evalúa los pensamientos, lo que hace que no haya resistencia, no existe resistencia porque la superó. Ya. Sigamos con lo que es el poder inteligente versus el poder disciplinario. Y acá les voy a mostrar como este pequeño esquema. Acá me faltó poner un concepto para poder hacer la diferencia. Hay dos tipos de poder que acá el autor lo interpreta en el topo y la serpiente. El topo es un animal que se mueve, según él, como en un sistema cerrado, representa el poder disciplinario del capitalismo que controla dónde puede estar, cuándo puede estar. Y esto implica el sujeto trabajador, nada nuevo, y la biopolítica de la que hablaba Foucault. Por otro lado está el poder inteligente, que ahí me faltó, que lo que hace es representarlo con la serpiente, que la serpiente, según el autor, como que va creando su propio espacio, va creando su propio camino y va a controlar, y al final la sociedad neoliberal en la que se ve representada la serpiente controla la mente, este sujeto empresario que puede hacer lo que él quiera, cuando él quiera, y él va construyendo su propio camino. El poder inteligente, entonces, tiene como fuerza productiva la psique. ¿Por qué? Porque la producción es incorpórea e inmaterial. La producción ahora no necesariamente es algo físico, sino algo que se da en las plataformas digitales, algo que se da a través de la fama digital. Entonces, tiene que estar controlando la psique ahí porque es súper importante tenerla dominada. Entonces, ¿qué pasa? Que incrementa la productividad optimizando los procesos psíquicos. Más adelante vamos a ver eso. Pero el tema es que esta permanente optimización personal, esta idea de debo ser el mejor y debo producir, se vuelve una nueva forma de dominación y explotación. Y el sujeto reproduce en sí mismo la dominación que él interpreta como libertad y así va reproduciendo el neoliberalismo. El cuerpo ya no es más que un objeto de optimización estética. El cuerpo solo importa para poder un poco representar esta idea de libertad y poder usarlo para alcanzar esta idea de libertad. Acá hay una cita que Foucault tiene acerca de las tecnologías del yo, donde habla de prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no solo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo. Esto es un poco lo que hablo del cuerpo y también de cómo el hombre materializa en su cuerpo y en su psique, más que nada, y en su vida, lo que implica las reglas del neoliberalismo. O sea, acá, el rol del psicólogo, la psicóloga, ¿cuál es? Porque la psicopolítica neoliberal se expresa en todo esto de autoayuda, de coaching, de cursos de management, de liderazgo, de inteligencia emocional, y esto busca explotar no solo el tiempo del trabajador,
sino que, y no solo el tiempo de trabajo del trabajador, sino que la vida entera de él. ¿Por qué? Porque moldea un sujeto que debe estar siempre contento, siempre superado para poder producir. ¿Por qué? Porque los errores y debilidades, vulnerabilidades no se aceptan. Tienen que ser terapéuticamente superados para que poder servir al capital. Y las únicas emociones negativas que sirven son aquellas que sirven a la producción. El sácate la cresta para poder surgir, el que tienes que estudiar de 12 a 12 o trabajar a estudiar, todo dolor que implique producción es el único dolor que el neoliberalismo acepta. Y esto que lleva obviamente una época del agotamiento donde esta permanente optimización es totalmente destructiva y nos lleva al colapso mental, además de todos los problemas que vimos antes, del aislamiento, de la culpa religiosa, de al final ser una autoproducción ilimitada, poniendo a costa de esto nuestra salud mental y corporal. Entonces, esta supuesta cura de las emociones negativas no son más que el asesinato del sujeto mismo. Eso, iba a cambiarlo, iba a poner gracias.